Número 29. Pablo, en la elevación de su espíritu, con palabras verdaderas, habló a los creyentes a propósito de la segunda llegada del Hijo de Dios y la mortífera agresión del hijo de la perdición, diciendo: Testimonio de la carta de Pablo a los tesalonicenses sobre el fin del mundo y sobre la llegada, la obra y la condena del anticristo, y cómo tiene que ser interpretada. No os dejéis agitar y apartar tan fácilmente del buen sentido, ni alarmar por la supuesta inminencia del día del Señor, aunque sea por una revelación del Espíritu, o por una palabra, o una carta, como si vinieran de parte nuestra. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque primero debe venir la apostasía, y manifestarse el hombre de impiedad, el hijo de perdición, que se enfrentará o se levantará contra todo aquello que se denomina Dios u objeto de veneración, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios, mostrándose él mismo como si fuera Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos de 2 al 4. Para comprender estas palabras, tenemos que interpretarlas así. Vosotros, que pertenecéis a Dios y creéis en sus palabras, sed prudentes y no dejéis que ningún temor sacuda vuestros corazones, ni por engaño espiritual, ni con discursos de seducción, ni con palabras escritas como si fueran palabras veraces dirigidas a vosotros, como si estuviera cercano el día que el Creador de todas las cosas revelará los secretos de los corazones. Estad en guardia para que nadie con manifestaciones ilusorias e irreales logre torceros y seduciros en ninguna ocasión, ya que no ha llegado todavía el tiempo en que la excelencia de la Iglesia sea dispersada y hollada la verdadera fe, lo que denominamos como apostasía, cosa que ocurrirá en el tiempo del hijo perverso, cuya madre es inmunda y no sabe de quién lo ha concebido, cuando todos reconozcan que ese, el pecador que representa y recoge en sí todos los pecados, es el hombre del pecado, porque desde su primera aparición estará todo él lleno de pecados, y será conocido como el hijo de la perdición más cruel, ya que será inmoral en todo y les enseñará a los hombres cosas contrarias a Dios. Y el seductor de la humanidad lo inflamará tanto que igualará su primitivo furor cuando quiso parecerse a Dios. Por tanto, será hostil contra todos los que adoran a Dios. Y se pondrá por encima de todas las criaturas, denominándose Dios, y ordenando que se le adore como Dios. No creáis, pues, que ya esté cercano el día de Dios en que juzgará el orbe terrenal, cuando haya llegado el fin del mundo. Y todavía, dice Pablo, infundido por el Espíritu Santo, porque el misterio de la iniquidad ya está trabajando en secreto, solo que actualmente hay quien lo retiene hasta que se retire. Para comprender estas palabras hay que interpretarlas así. La sugestión oculta del diablo ya se manifiesta en las obras de los herejes, con las cuales el persuasor malvado lanza sus flechas para tratar de destruir las verdades de la verdadera fe. Solo quien tenga fe se empeñará con recta intención y justo esfuerzo en mantener la fe apostólica y realmente católica, firme y estable, y en protegerla de estos asaltos. Esto sucederá mientras sea la mitad de los tiempos, entre el principio y el fin, porque luego, cuando esté más cerca el tiempo del hijo de la perdición,
la fuerza de la fe declinará y se doblará por la debilidad. Y entonces, quien haya mantenido la excelencia de la Iglesia y la recta fe en Dios, tendrá gran recompensa, porque por su mérito entrará en el reino de los cielos, pero quien no tenga fe, no tocará nada sino la perdición. Así también es el hombre, en el medio de la potencia de Dios, porque antes de que el hombre fuera hecho, Dios fue, y después de que la existencia corpórea del hombre llegue a su punto final, Dios permanecerá en su virtud. Número 30. El antiguo enemigo que venció al primer hombre, seduciéndolo, fue vencido por Cristo como hombre. El enemigo, creyendo poder de nuevo vencer a través de otro hombre, infundirá en el anticristo, con el permiso de Dios, toda su maldad, y servirá para combatir la fe católica e intentar destruir la doctrina de Cristo. El antiguo enemigo que la fuerza de la divinidad precipitó en las profundidades del abismo, cayó como un plomo en las aguas borrascosas, ya que dio fundamento a la iniquidad voluntariamente, mientras Dios es justo y verdadero, y nadie es parecido a Él, porque existiendo eternamente, por sí creó todas las cosas de la nada. Y ya que venció al primer hombre, el antiguo enemigo cree que puede llevar a cabo, valiéndose de otro hombre, es decir, del anticristo, lo que en un tiempo inició, cuando intentó luchar contra Dios. En realidad, el anticristo, poseído por el diablo, cuando abra la boca para predicar su perversa doctrina, destruirá todo lo que Dios fundó en la antigua y en la nueva ley, y afirmará que la impureza y los delitos parecidos no son pecados. Dirá que no hay pecado si la carne busca el calor de la carne, como si el hombre se calentara al fuego. Afirmará que todos los preceptos que prescriben la castidad derivan de la ignorancia, porque si un hombre está caliente y otro frío, es obvio que se consuelen uno a otro. E irá repitiéndoles a los fieles: vuestra ley de la continencia es contra natura, porque manda que no esté caliente el que arde por el fuego, incendiando con ello todo el cuerpo. ¿Cómo podrían ser fríos contra su naturaleza? ¿Y por qué debería abstenerse de calentar la carne de otro? Aquel hombre que llamáis vuestro maestro os ha dado una ley que está demasiado por encima de nosotros, al mandaros vivir así. Pero en cambio yo os digo, vosotros estáis hechos de estos dos modos, unos calientes y otros fríos. Así que daros tibieza unos a otros, y reconoced que aquel hombre os ha dado reglas injustas, ya que aunque haya mandado que los hombres no se den tibieza uno al otro, al hacerlo así honran a su propia naturaleza carnal. Por lo tanto, no os dejéis seducir por esa doctrina injusta, ya que está en mí decidir lo que puedo y lo que no puedo hacer. Vuestro Maestro no nos ha dado enseñanzas correctas, porque ha querido que fuerais como espíritus no revestidos de carne, sino que no podéis actuar sin el cuerpo. La carne del hombre que se le da en el nacimiento y que está invadida por el fuego que la da forma, no ha sido creada así, porque si los hijos de los hombres no fueran creados de este modo, no tendrían posibilidad de realizar sus obras. Sabed pues quién sois. El que os enseñó antes os engañó y no os ayudó para nada. Yo os infundo el conocimiento de vosotros mismos, para que sepáis quiénes sois,
porque soy yo el que os he creado, y soy todo en vuestro todo. Pero ese que debe todas sus obras a otro, no habló por sí, porque por sí no tiene ningún poder, pero yo hablo de mí y tengo por mí mismo poder sobre todo. Con estas y parecidas palabras, el desgraciado hijo de la perdición engañará a los hombres, enseñándoles a vivir según el gusto ardiente de la carne, y a consentir en todo deseo carnal, mientras que tanto la antigua como la nueva ley invitan a los hombres a la castidad, practicada con justa medida. De este modo, Lucifer, a través del anticristo, renegará de la justicia de Dios, y creyendo poder cumplir por su medio todo lo que ha iniciado, creerá poder desviar hacia sí el Jordán, de modo que el bautismo ya no se nombre, sino que más bien se rechace completamente, como a él se le rechaza con el bautismo. Y con estas palabras imperiosas creerá poder subyugar mucha gente, para que en comparación con los suyos, el Hijo de Dios tenga solo un pequeño número de fieles. Número 31. ¿Por qué el apóstol denomina al anticristo hombre del pecado e hijo de la perdición? Cita del Apocalipsis de Juan sobre esto, y cómo tiene que ser interpretado. Se explica luego que el diablo tuvo seguidores en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, engañando a los primeros con la idolatría y a los segundos con las herejías. A este hombre se le denomina hombre del pecado, porque llevará a cabo y favorecerá todos los males, y se le llama hijo de la perdición, porque la muerte y la perdición serán sus dominadoras. Y como ya se ha dicho, seducirá a multitud de los pueblos, y con todos y modos perversos e infames los atraerá a sí y se hará adorar como Dios. Como dice Juan al presentar la revelación de la verdad y al describirlo con la imagen de una bestia feroz. Y lo adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Para entender estas palabras, tenemos que comprender que está hablando de cosas futuras e interpretarlas así. Los que hayan puesto la morada de sus corazones en las cosas terrenales, cuyos nombres no están marcados con el signo de la santidad en la vida eterna, y cuya boca no conoce la mentira, adorarán a la bestia malvada, inclinándose con el cuerpo y con la mente. Por tanto, también se perderá el que adore los escritos de este hombre perdido, tributándole culto, y quien conserve en su corazón los escritos de Satanás, que fue echado por Dios, ya que quiso ser Dios. Por tanto, también se le llama muerte, porque rehuyó la vida de aquel en quien no se encuentra la muerte, sino que más bien todo lo vivifica. Todos los que sigan este hijo de la perdición y ejecuten sus obras, no estarán escritos en el libro de la vida del Cordero, porque este Cordero es la palabra de Dios, aquella palabra, hágase, de la cual toda criatura procede. Pero, a pesar de eso, el diablo ha tenido a seguidores bajo el Antiguo Testamento y los tiene bajo el Nuevo. En el tiempo del Antiguo Testamento fueron los adoradores de Baal, y en el tiempo del Nuevo Testamento los saduceos, todos iniciadores del cisma, porque antiguamente con las perversiones de Baal violaron la ley de Dios, que es la raíz de la justicia en la que se ampararon patriarcas y profetas. Y luego, sucesivamente, bajo la nueva ley, los seguidores del diablo fueron los que negaron la resurrección
en desprecio a la justicia divina con los saduceos. Porque los evangelios son las ramas de aquella raíz, y el fruto de las ramas es el testimonio de Cristo, que tritura a los ídolos de Baal y a los saduceos. De estos últimos se derivan los herejes que niegan la creación de los primeros vivientes. Su error es peor que el precedente, ya que es la negación absoluta de Dios en la creación y en las almas vivientes. Todos esos adorarán pues a la bestia desgraciada, es decir, al hombre de la perdición, y abandonando la fe de Dios omnipotente, proclamarán que no hay ningún obstáculo en desobedecer sus preceptos. 32. Sobre las señales, prodigios y tempestades que producirá con sus artes mágicas, y cómo, aparentando morir y resucitar, hará que en la frente de sus seguidores aparezca por engaño diabólico cierta inscripción que los llevará al error hasta el punto que ya no podrán apartarse ni separarse de él. Así, su falta de fe desciende hasta la cabeza de leopardo, hecha de oro y colgada de la cadena de aquella joya, cabeza que representa al anticristo. En efecto, atribuyéndose el nombre de Dios, cosa que está simbolizada por la cabeza hecha de oro, con artes diabólicas y revolviendo los elementos, obrará horrorosos prodigios y producirá tempestades impresionantes. Y Dios permitirá que todo esto ocurra para que todo el género humano reconozca su caída. En efecto, aparentará morir por la redención de su pueblo y resurgir resucitando de la muerte, y hará escribir sobre la frente de los que le siguen una inscripción a través de la cual hará penetrar en ellos todos los males, como ya hizo la antigua serpiente cuando engañó al hombre, y después de adueñarse de él, le encendió la lujuria. Y a través de la misma inscripción, contraria al bautismo y al nombre de cristiano, se introducirá en ellos con sus artes mágicas, de modo que no tengan el deseo de separarse de él y tomen su nombre como los cristianos lo reciben de Cristo. Esta escritura, Lucifer la ha meditado mucho tiempo dentro de sí, y no la reveló nunca a nadie, a excepción de aquel que poseerá desde el vientre materno. Por esta razón estará convencido de poder llevar a cabo todos sus planes a través de este hombre. Sin embargo, también aquel hombre perdido recibirá su propia alma, y con ella la vida de Dios, no del diablo. Por otra parte, también este desgraciado tentador, el diablo, el antiguo seductor, que odia el bien, también recibió la vida de Dios. En efecto, solo Dios es vida que mueve todo soplo y todo lo que vive, ya que solo Él es principio sin principio. Y lo mismo que Lucifer luchó en el cielo contra Dios, así también intentará combatir en la tierra contra la humanidad del Hijo de Dios, valiéndose de este hombre perdido. Lo hará utilizando esta inscripción, con la cual renegará de Dios, creador de todas las cosas, creyendo entregar a sus seguidores dones más ilustres que los que da Cristo, el Hijo de Dios, a los que creen en Él. Esta inscripción no se vio nunca antes ni es conocida en lengua alguna, porque Lucifer la encontró originariamente en él mismo, y la proferirá con aquel engaño con que seduce a los hombres, para que no conozcan a su Creador, e ilusionará con ella a los infieles,
de tal modo que les será imposible adorar a otro excepto a quien les plazca. Además, el hijo de la perdición también dirá que lo mismo que la leña cortada se conserva hasta que el artista la da forma y la adorna, para que sea venerada por todos, así el hombre en el nacimiento está privado de dignidad hasta que no esté ennoblecido con esta inscripción, ya que en ella hay mayor salvación y virtud que en la creación del hombre. Pero Dios destruirá todas las promesas de aquella inscripción junto a su autor. En cambio, la escritura dada por el Espíritu Santo no tendrá fin. Y sin embargo, cuando empiecen a atraer así personas de todo género con señales falsas como esta, los santos y los justos estarán revueltos y sentirán un gran temor. Número 33. La promesa de Dios de mandar de nuevo a Enoc y Elías. ¿Y cuál es mientras tanto su estado? ¿Y cómo se comportarán entre los hombres cuando sean de nuevo enviados? ¿Y cuánto se esforzarán en combatir al anticristo con la potencia de la predicación y los milagros? Sin embargo, martirizados por él, tendrán que dejar el mundo junto a innumerables otros, y así el número de los santos mártires llegará a la plenitud de la debida perfección. Pero yo, el que soy, me acordaré de qué manera he formado al primer hombre, y de qué manera preví todas las cosas con las que Lucifer combatiría contra mí a través del hombre, y cómo destiné las santas virtudes a combatir contra él. Y lo mismo hice con Enoc y Elías, que elegí de la estirpe de los hombres, y que se adhirieron a mí con todo su deseo. Por eso los mostraré a los hombres hacia el final de los tiempos, para que acojan con confianza el testimonio de estos dos testigos. En efecto, los instruyo en mis misterios y les revelo las obras de los hombres, para que las conozcan como si las vieran con los ojos del cuerpo, y su sabiduría sea superior a la que contienen los escritos y las palabras de todos los sabios. Cuando con el cuerpo fueron arrebatados de los hombres, perdieron todo temor y terror y se hicieron capaces de soportar sin turbaciones todo lo que ocurrió alrededor de ellos. Yo los custodio en lugares ocultos y su cuerpo está intacto. Y cuando el hijo de la perdición vomite su doctrina perversa, la misma fuerza que entonces los sustrajo del lado de los hombres, los reconducirá como el viento, y mientras vivan sobre la tierra con los hombres, solo se alimentarán cada 40 días, como mi hijo, que tuvo hambre después de 40 días. Estos hombres fuertes y sabios están representados por la cabeza de la cabra en la cadena de la joya de la justicia, ya que al igual que las cabras, es fuerte y se levanta. Ellos serán fuertes en mi potencia y se elevarán velozmente en lo alto de mis milagros. Tendrán de mí tales facultades para realizar milagros que podrán hacer en el firmamento, en los elementos y en las demás criaturas, signos mayores que los del hijo de la perdición, de modo que desenmascararán con sus signos verdaderos la naturaleza tramposa de los signos de ese. Entonces, por la gran fuerza de sus milagros, acudirán a ellos gentes de todos los lugares, porque creerán en sus palabras, y con fe ardiente se encaminarán rápidamente, como si fueran a un banquete, al martirio que les infligirá el hijo de la perdición. Y serán tantos los que mueran que sus asesinos se cansarán de contarlos, y gran cantidad de sangre correrá como un río.
Pero cuando al final el hijo de la perdición comprenda que no es posible superar a estos dos hombres realmente santos, ni con halagos ni con amenazas, y que no puede oscurecer sus milagros, ordenará que sean sometidos a un martirio cruel, y que su recuerdo sea borrado de la tierra, para que sobre la tierra no quede nadie capaz de resistirle. Pues, como se ha dicho, el número de oro de los santos mártires asesinados a causa de la verdadera fe en la Iglesia de los orígenes será llevado a la plenitud de su perfección con estos nuevos mártires, que serán asesinados en la iniquidad del fin de los tiempos, ya que aquel tiempo que todo lo pisa y todo lo devora es el lobo descrito en el libro Sibias. En efecto, como el lobo en su ansia devora todo lo que puede, así en aquel tiempo serán tragados los fieles que creen en el Hijo de Dios. Por eso, el mismo Hijo de Dios, dirigiéndole al Padre, le dice: